bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 7 del podcast Cuéntanos tú, un podcast sobre ciencia y divulgación inclusivas. Un podcast que cuenta con la financiación de Cuenta la Ciencia, de la Fundación General CSIC y también con el apoyo de la FECIT y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Bueno, yo soy, como ya sabéis, los que habéis oído otros programas, soy Millán Mozota, de la institución Milà y Fontanals del CSIC, y vengo a hablaros de toda una serie de iniciativas que nosotros y otros equipos de investigadores e investigadoras, personas que trabajan en divulgación, llevamos a cabo en torno a diferentes conceptos, ideas de divulgación y sobre todo de divulgación inclusiva. Para este programa os explicaré que no estamos en nuestra institución, en nuestro centro de trabajo y grabación habitual, que es la Milà i Fontanals en Barcelona, y tampoco estamos, como durante el confinamiento, grabando desde nuestras casas, desde nuestros ordenadores, sino que nos hemos venido a Madrid, nos hemos venido a la capital para grabar varios programas muy especiales para nosotros, que tratan de cosas que nosotros no hacemos, de acuerdo, al contrario que los programas que hemos hecho hasta ahora, que siempre hablamos de actividades en las que nuestro grupo de investigación y nuestros colaboradores estaban implicados. Ahora, sobre todo, lo que vamos a presentar es trabajos de personas y de equipos que nos inspiran y que admiramos profundamente todas las cosas que están haciendo. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es introducir a mi copresentadora, que es Nidia Aliseda, restauradora y becaria con una beca de Jaintro en el CSIC. Hola, Nidia. Buenas tardes. Muy buenas. Y agradecer, como siempre, a Pablo Jiménez, nuestro técnico, su trabajo detrás de las cámaras y en la mesa. Y paso a presentar y dar la bienvenida a las invitadas e invitado de nuestro programa de hoy. En primer lugar tenemos a Belén Macías, del Proyecto de Ciencia en el Barrio. Muy buenas. Buenas tardes. A Cristina Delgado, también de Ciencia en el Barrio. Buenas tardes, gracias. A Paloma Arroyo, de Ciudad Ciencia. Buenas tardes. Y a Rogelio Sánchez, que ha hecho divulgación empleando como medio el cine y la radio y, entre otras muchas actividades, por lo que he podido ver, puso en marcha la Mediateca del CSIC. Hola, buenas tardes. Bueno, muy buenas. Bueno, y entonces con esto ya un poco, con lo que os he contado y las personas que he presentado, creo que ya más o menos se ve de qué va a ir este programa, que son estas acciones y proyectos de divulgación inclusiva, que son muy potentes y muy interesantes y que se llevan a cabo desde el CSIC, en concreto desde la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y de varios institutos de toda España. Y sin más, con esto pues empezamos con las preguntas, que es lo que nos ha traído aquí, y con Belén, de Ciencia en el Barrio. Lo primero sería, ¿qué es esto, no? ¿Qué es Ciencia en el Barrio? Sí. Bueno, muchas gracias por lo de la admiración y la inspiración, que es mutua. También lo sentimos hacia vuestros proyectos. Ay, perdona que te interrumpa un momento, sí. Porque ya que has dicho eso, yo me he acordado realmente del alma mater, cerebro y corazón y tripas de nuestro proyecto, claro. Que es Juan Gibaja, que no nos puede acompañar por un pequeño problema de salud, que seguro que cuando se emita este podcast ya estará bien. Y le mandamos un gran abrazo desde aquí. Un abrazo desde aquí, que se recupere muy prontito. Muy bien, pues Ciencia en el Barrio es un proyecto del CSIC que cuenta con el apoyo de la FECIT, también como el vuestro, que lleva actividades de divulgación científica a los barrios más vulnerables de Madrid, que para entendernos serían los de menor renta per cápita, ¿no? Que normalmente no contaban con esta oferta cultural. En Madrid estos barrios corresponden a la zona sur, o sea, estamos en Usera, en Villaverde, en Carabanchel, en Puente de Vallecas, en Villa de Vallecas, en San Blas y en algunas zonas de Hortaleza, que eso ya es más norte, pero bueno, son algunas zonas de este distrito. Y en cada distrito, digamos que trabajamos sobre todo, y aterrizamos, fue nuestra puerta de entrada, con institutos de educación secundaria, ahora estamos en 11, y también estamos en un centro de educación para personas adultas que, bueno, digamos que integra un público bastante heterogéneo, un centro de mayores, y este año queremos aterrizar en un hospital de día educativo terapéutico con adolescentes con problemas de salud mental. A ver qué nos deja, esto hablaremos al final, a ver qué nos deja hacer el virus, ¿no? Pero esas son nuestras intenciones este año. Y con todos estos centros lo que hacemos son pues actividades en múltiples formatos, también como Ciudad Ciencia, que os hablará Paloma después, desde talleres experimentales a charlas, conferencias, clubes de lectura,
hacemos visitas a centros de investigación punteros en Madrid y exposiciones y una feria, ya llevábamos 2, la última no la pudimos celebrar, una feria científica a final de curso, donde los protagonistas son ellos y ellas. Y has dicho que participáis o lleváis estos proyectos a distintos barrios. ¿Notáis diferencias entre unos y otros? Bueno, o sea, los barrios, los distritos en donde estamos en Madrid, bueno, estos distritos existen en cualquier ciudad, o sea que podría ser es un proyecto extrapolable a cualquier ciudad, pero en Madrid utilizamos el ranking de vulnerabilidad elaborado por el Ayuntamiento de Madrid, que clasificaba los barrios de los más a los menos vulnerables, ¿no? Con una metodología científica que tenía en cuenta varios indicadores. Entonces, en estos barrios hay unas circunstancias, como unas características comunes de renta media anual, el valor catastral de la vivienda, el porcentaje de población extranjera, la tasa de desempleo, la esperanza de vida, digamos que son indicadores que se repiten en todos los barrios, con mayor o menor vulnerabilidad. Y ahí lo que sí que cambia, en los centros educativos, no sé si conocéis, cada cual es un microuniverso, aunque hay unas reglas comunes, cada instituto funciona, tiene una forma de funcionar, entonces ahí sí que pedimos que tanto las juntas directivas como el profesorado se impliquen y valoren un poco el proyecto, porque es un proyecto que resulta gratuito para ellos y tampoco les supone mucho esfuerzo, ¿no? Ni mucho tiempo. Entonces sí que tenemos que tener como una sinergia y una motivación mutua, digamos, para llevarlo a cabo. Y después sí que hemos ido encontrando, a lo mejor, ¿no? Para pensar en lo que decías, Nidia, sí que hemos ido encontrando públicos más alejados todavía de la divulgación o con menos accesibilidad a esas actividades divulgativas dentro de esos distritos que ya de por sí estaban más excluidos. ¿Esos públicos cuáles han sido en los institutos? Pues adolescentes con trastorno del espectro autista, que son las aulas TEA de los institutos, adolescentes con diversidad funcional, con discapacidad motórica e intelectual, e incluso de otra forma, adolescentes con altas capacidades que no estaban atendidos por ningún programa. Entonces, eso sí que nos lo hemos encontrado sobre el terreno y en la medida que nos lo hemos ido encontrando, hemos intentado integrarlo en el proyecto y elegir, por ejemplo, actividades, en el caso de los chavales y las chavalas con discapacidad motórica, elegir las actividades donde ellos y ellas podían participar, ¿no? Vale, y también hemos visto algunas de las actividades que organizáis y la verdad es que nos gustan mucho. Por una parte porque son muy de abajo arriba, o sea, se ve que están construidas hablando con los colectivos, con los grupos, con los chavales y chavalas, seguramente con sus tutores y con sus responsables o las personas que los acompañan. Y en parte por eso y también porque vemos que hay una dinámica de juntar distintos grupos que nos... Bueno, siempre hemos querido hacer, no hemos conseguido todavía llevar a la práctica, es uno de los proyectos que se ha quedado colgando en esta segunda mitad del año, pero que nos gustaría muchísimo hacer y yo tengo mucha curiosidad sana para saber cómo funcionan y cómo se puede construir esto, ¿no? Estoy pensando en una actividad o un conjunto de actividades que he visto que hacíais con niñas de primaria y adolescentes y en otro con jóvenes y gente mayor. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues, a ver, nosotras trabajamos sobre todo con adolescentes, como os decía, de cuarto de la ESO, que es el curso al que se dirige el programa, por varios motivos. Y estos adolescentes, entre otras actividades, realizan un taller experimental que reciben del personal investigador del CSIC en sus centros educativos y son capaces de replicarlo, eso como primer paso, digamos. El primer año lo recibieron, el segundo año ya dijimos, vamos a ver si son capaces de hacerlo solos y solas, y les empoderamos por ahí y montamos una feria donde fueran capaces de hacer eso y se convirtieran en divulgadores y divulgadoras por un día. Y después de eso el siguiente salto fue, ¿y si les convertimos en profes por un día y enseñan lo que han aprendido a los niños y niñas de su barrio? Y entonces lo hicimos y ellos y ellas iban al cole, donde pueden estar incluso sus hermanitos, al cole de su barrio, o los niños y niñas de estos coles iban al instituto, donde posiblemente vayan después de mayores. Y esa es una actividad que ha salido preciosa, ¿verdad?
y que nos ha llegado a emocionar, porque se han dado pues momentos muy bonitos en donde ellos y ellas, los adolescentes, hacían todo. Nosotras ya nos quitábamos del medio, les recibían, presentaban, o sea, ya se ocupaban de todo. Y la otra que decías con mayores es una actividad más puntual, porque esto digamos que es una fase, ¿no?, en la que era un salto a primaria, digamos desde secundaria, pero la otra es una actividad más puntual en la que mezclamos en un club de lectura a mayores lo hemos hecho varias veces, a mayores y adolescentes. Nos gustaría ampliarlo, pero hasta ahora lo que hemos hecho son esos clubes de lectura, donde enviamos unos libros de autoras y autores del CSIC, y después este investigador o esta investigadora va al centro de mayores, donde están los mayores y los adolescentes, a hablar sobre el libro y a resolver dudas y tal. La verdad es que es una actividad que también en la última ocasión, por ejemplo, se leyeron cómo se fabrica un medicamento de Carmen Fernández Alonso y Nuria Campillo, que imaginaros ahí la perspectiva de, por ejemplo, una chavala de 14 años y un señor de 70, ¿no?, sobre los medicamentos. Pues allí salieron cosas muy curiosas. Sobre todo aprendimos de los mayores y de las vacunas que les ponían cuando eran pequeños y pequeñas, y de los medicamentos que ya no se podían ni comprar, y bueno, pues fue una actividad muy bonita. O sea, el intercambio intergeneracional yo creo que es muy enriquecedor. No es fácil de plantear, pero es muy enriquecedor. Sí, nos estaba pensando, por poner paralelismos, si nosotros sí que hemos trabajado concretamente la parte de empoderar a algunos colectivos para que ellos luego se hagan propia la divulgación, se la queden, la reformulen y la hagan con otras personas, eso sí, pero no tanto como interactividad, que quizás es lo que nos falta. Por ejemplo, sí que hemos hecho, ayudamos a diseñar una obra de teatro, que es lo que primero empezaron haciendo personas de la tercera edad y después han heredado el colectivo de mujeres gitanas, varias asociaciones del Raval, y que ellas hacen la obra de teatro con títeres, con titelles, marionetas, para niños y niñas, pero sí, nos falta quizás ese puntito de añadir un poco más de interacción, pero está muy bien. La clave creo que también es que en el caso de la feria, por ejemplo, se dirigían a iguales, ¿no? Pero en el caso del salto a primaria tenían que adaptar el lenguaje y todo lo que hacían para que lo entendiesen pues niños de menos de 10 años, sí, de 8 sí. a 10 años, entonces era el reto. Bueno, Cristina, y ahora tengo una pregunta para ti. También nos interesa mucho, porque es otra cosa que también organizamos y porque nos parece que hay mucho camino por recorrer y muchas cosas que podemos hacer más, pero también que podemos hacer mejor, ¿no? Sí. Que es el tema de las visitas a los centros de investigación. Entonces, quería preguntaros sobre eso, preguntaros sobre qué beneficios específicos, tangibles, que creéis que pueden tener estas visitas y dentro de eso, qué hay que hacer para que esa visita realmente sea divulgativa y para que sea enriquecedora para los destinatarios de la acción. Sí, bueno, el formato visita no deja de ser un formato clásico, pero que en Ciencia en el Barrio ha funcionado genial desde siempre. Son visitas a centros de investigación punteros del CSIC, como comentaba Belén, y el personal investigador es muy generoso, abre las puertas de sus laboratorios y es una oportunidad única para los chavales de Ciencia en el Barrio, porque nos hemos encontrado varios casos en los que era la primera vez que salían de su zona, que nunca habían visitado el centro de Madrid, y gracias a esta actividad pues lo han podido hacer. Y bueno, contestando a tu pregunta sobre lo útil, ¿no?, que es para ellos, creo que la clave en este tipo de actividades es que también le hagan participar a ellos de la ciencia, ¿no?, que sean posibles tocar la ciencia. Y bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, en el CIAL, donde les ponían las batas y les enseñaban a pipetear a los propios chavales, o en el Real Jardín Botánico, que no solo les ayudaban a distinguir especies solo con la vista, sino también con el tacto de las hojas. O sea que el implicarles de esa manera más activa creo que es esencial en este tipo de actividades. Y bueno, queríamos saber qué retorno os ha llegado del público, qué opiniones habéis tenido al respecto. Bueno, en este caso, como coordinadoras consideramos esencial el trabajo de campo, sobre todo en este tipo de actividades que es útil ver no solo la actitud de los estudiantes, sino la reacción que tienen, qué necesidades también tienen los propios profesores y el centro en general. Y es eso, es ir en persona y verlo de primera mano, ¿no?
Y en estas ocasiones son en las que también surge ese feedback y son los propios estudiantes los que se nos han acercado en muchas ocasiones y nos han agradecido el llevar simplemente las actividades. Y también agradecen a los investigadores que dediquen, y eso se lo recalcamos muchísimo al inicio de todas las actividades, que los investigadores están sacando tiempo de su trabajo para enseñarles a ellos, ¿no? Y eso yo creo que cala y lo valoran mucho. Y bueno, el retorno es positivísimo al final y los profesores también son muy agradecidos. Vale. Yo haría dos preguntas. Sí. Respecto a esto, la primera es si tenéis algún tipo de forma ya más formal de feedback o de evaluación de las actividades. Sí, en ese sentido tenemos una evaluación que contempla un cuestionario previo y otro posterior, que las preguntas son cerradas, exceptuando una que es abierta. Este cuestionario lo elaboramos con el IESA, con el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Córdoba, que son las sociólogas que hacen son profesionales las que hacen la evaluación. Pues si me pasáis el contacto, me vendrá genial. La evaluación ¿no? Es siempre un tema. Sí, bueno, o sea, nos encantaría dar un paso más allá, ¿no? El hacer una evaluación cualitativa más en profundidad, pero claro, para eso hace falta mucho más tiempo y financiación. El caso es que bueno, al menos al tener ese feedback directo, nos quedamos con esa sensación de que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Y la evaluación sí te da pistas, de qué es lo que gusta más, lo que menos, qué es lo que les ha motivado más, qué es lo que no ha funcionado. Sí queda pistas, sí que vale, vaya, aunque nos guste más o menos, ¿no? Es útil. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, las evaluaciones que hemos tenido y cuando hemos trabajado con expertas en psicopedagogía, por ejemplo, pues es de lo que más nos ha ayudado a mejorar las actividades. Y por la parte más personal, ¿hay alguna anécdota que recordéis así con especial cariño del tema del retorno? Bueno, le he dicho a Belén, las anécdotas te las dejo a ti. Ella lleva desde el principio en el proyecto. Yo soy más viejuna y entonces ya tengo más chascarrillos en fin. Pero tenemos variopintas. Sí, tenemos, o sea, así anécdotas, contamos siempre una porque es muy bonita de un chico de San Blas, que es uno de los barrios más castigados, digamos, de Madrid, que bueno, un investigador que les dio una charla sobre el cerebro se quedó muy impactado con la inteligencia de este chico y las preguntas que hacía, pero como tenía una situación muy peliaguda estaba a punto de dejar de estudiar. Entonces Óscar Herreras, espero que no le importe que dé su nombre, porque fue generoso por su parte, del Instituto Cajal en Madrid, le dijo que si titulaba y terminaba se lo llevaba al laboratorio, ¿no? Y el chico tituló y eligió el bachillerato de ciencias, que era un bachillerato que había dejado de existir en ese instituto poco antes. Y después, aunque no sean así muy específicas, lo que sí hemos visto muchas veces es que se implican en actividades, ¿sabes? Los más malotes o los desahuciados de la clase que ya los tienen allí aparcados, pues de repente son los portavoces de su grupo de arqueología en la feria. Y cuando se lo comentamos a los profes o a la directora, no se lo creen. ¿Cómo? ¿Alterra? ¿Portavoz? Pues sí, o sea que si entras por otro lado, logras motivar por otro lado, ellos también se enganchan. O sea, no es una cuestión solo de ciencia en el barrio el que se sientan atraídos por la ciencia, creo que son muchísimos factores. Sí, claro. Pero ciencia en el barrio, al poner su granito de arena, al final cumple su función. Al final. Bueno, y desde el punto de vista personal, ¿qué supone para vosotras o para las investigadoras el bajar a la calle y actuar con un tipo de público que no está acostumbrado a la divulgación científica, a acercarse a la ciencia? Bueno, de lo que nos hemos dado cuenta con Ciencia en el Barrio es que tanto investigadores, investigadoras como los propios estudiantes han tumbado prejuicios en ambas direcciones. Es decir, por una parte, al inicio de curso, los estudiantes ven la ciencia como algo alejado de su realidad y los investigadores e investigadoras, cuando van a dar una charla, por ejemplo, o a hacer un taller, van con un poco de respeto porque nunca se habían enfrentado pues, a un auditorio lleno de jóvenes, ¿no? Pero después de las actividades vemos que, por una parte, los chavales reconocen a esas personas como iguales, personas normales y que pueden ellos también ser en un futuro investigadores e investigadores, y por otra parte los investigadores salen muy agradecidos porque se dan cuenta de que
que hay una respuesta positiva, ¿no?, por parte del público. Y de hecho, quiero citar el ejemplo del investigador del Museo de Ciencias Naturales, Antonio Rosas. Él ha hecho unos cuantos clubes de lectura de su libro Los Neandertales y nos ha dicho en varias ocasiones que su público preferido es el de Ciencia en el Barrio, porque es un público joven, no especializado, pero sobre todo porque le plantea las preguntas más curiosas, más interesantes, alejada de los prejuicios de la ciencia, que eso es una cosa con la que no se enfrenta cuando está entre iguales. Y bueno, como hemos dicho antes, siempre es un público muy agradecido en la Ciencia del Barrio. Vale, mira, hay una cosa uno de los objetivos que nos hemos planteado, no sé si lo conseguiremos o no, con esta serie de podcasts, es que las personas, los equipos que quieran hacer divulgación inclusiva, divulgación en general, y que no sepan por dónde empezar, pues puedan escuchar esto y tengan alguna idea y reciban algún consejo y tal. Entonces, por eso a Belén y a Cristina yo os planteo una pregunta. Imaginaros que viajamos al pasado, ¿vale?, hace unos años, y vosotras no habéis empezado, no existe Ciencia en el Barrio. ¿Qué os diríais a vosotras mismas? ¿Vale? Si os encontráis, ¿qué os diríais sobre Ciencia en el Barrio? En plan, esto lo has hecho muy bien, o esto hay que hacerlo de otra manera. ¿Cuál sería vuestro primer consejo? Vaya, pero es una pregunta interesante. No, o sea, la divulgación inclusiva, digamos que es una cosa muy reciente, porque Ciencia en el Barrio arrancó en 2016 y en Madrid hicimos o sea, no había mucho, ¿no?, para copiarte, que es lo que hacemos cuando queremos hacer las cosas bien. Nos copiamos de las que ya lo han hecho bien, ¿no? Pero, o sea, yo creo que tienes que conocer los públicos y los lugares en los que aterrizas. Tienes que conocerlos, porque si no, desde la oficina y desde como una construcción teórica, no vas a hacer algo de verdad. Entonces, a veces yo creo que hacemos una cosa muy artesanal, porque nos hemos dado cuenta de por dónde ir cuando hemos visto cómo funcionaban las cosas sobre el terreno. O sea, que si no bajas al terreno, a los barrios, a los colectivos, y ves cómo son y qué les mueve y cómo funciona, me parece muy difícil hacer nada que funcione de verdad. Y aún así es difícil, ¿eh? Porque sigue habiendo retos. Voy a hablar, por ejemplo, de algo que no... O sea, que llegar como a colectivos grandes en poblaciones más vulnerables, o como queramos llamarlas, ¿no?, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, al principio estábamos muy obsesionadas con llegar al barrio en general, ¿no? Pero es que queremos que vengan los padres también y las madres y no sé qué. ¿Y dónde lo hacemos? Pues pensábamos igual en el bar, que hay... Pero es muy difícil que alguien que trabaja todo el día o que sus circunstancias tiene un trabajo cañero llegue a las 7 de la tarde con ganas de escuchar una conferencia de astrofísica. O sea, que no son circunstancias fáciles. O sea, que sigue habiendo mucho desafío ahí y muchas cosas por conseguir, digamos. El acceder de forma práctica fue a través de los institutos, pero ya a posteriori nos hemos dado cuenta de que encima los chavales y chavalas son un activo para acercar la ciencia al resto del barrio. Son ellos los que luego le trasladan a sus familiares qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, y les dan recursos, ¿no? Entonces, esa forma de acceder a los barrios al final resultó ser mejor de lo que se pensaba. Sí, para nosotros fue una puerta de entrada, porque si no, aterrizar en un bar por donde, pues hablamos con las orientadoras, con las trabajadoras sociales, pero que cómo entras, ¿no? Vosotros es que habéis trabajado mucho en el Raval, que para vosotros es territorio conocido, o sea que, pues eso, tienes que conocer dónde te metes. Eso es. Y empatizar con ese público. Voy a confesar que esta pregunta que os he hecho a traición, totalmente, también se la planteé en el último programa que grabamos con las compañeras del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y también que la respuesta fue muy similar. Hay que conocer, hay que interesarse. Creo que eso es... y empatizar, lo que dice, y hacer ese esfuerzo de ponerse en el lugar, como tú decías. Después de trabajar más de 8 horas, ¿realmente me va a interesar ir a una casa de la cultura a escuchar una charla sobre X? Pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, ser realistas también. Bien. Y ahora vamos a introducir en la conversación a Rogelio Sánchez, que, como decíamos, ha hecho divulgación empleando como medio el cine, ha hecho radio también, puso en marcha la mediateca del CSIC
y hemos mirado un poco tu currículum de todas las cosas que vienes haciendo desde hace ya muchos años. Entendemos que te gusta esto. Y bueno, para empezar por algún tema en concreto, me gustaría que nos hablaras de la mediateca del CSIC. Muchas cosas son por los años que tengo, no por otras cosas, y sí que soy una persona realmente inquieta, ¿no? La mediateca del CSIC, para entender lo que supuso ese proyecto, hay que irse al año 2002, que es cuando la dirección del museo me dice: tenemos dinero para hacer una mediateca, no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. Si no tiras tú para delante del proyecto, perderemos el dinero. Yo soy de formación fotógrafo científico y estaba en el servicio de fotografía del museo, aunque allí, desde que llevé en el museo, que estuve 14 años en el museo, ya empecé a hacer divulgación. Y entonces pues me dijeron: póntelo. ¿Cómo abordaba eso? Yo dije: yo de informática no tengo ni la menor idea. Puedes saber un poco de formatos de vídeo, puedes saber algo de vídeo, pero... Total, que liándonos, lié de aquí. Lo importante es que es un proyecto que se ha hecho con técnicos de la administración, con técnicos públicos. El proyecto lo diseñaron Juan Manuel Bolaño y Lola de la Guía, que son del Centro de Informática del CSIC. Y liamos a José María Fontanillo, que era el técnico de vídeo de Reciris, y entre ellos tres, que eran los que sabían, y yo, pues montamos lo que era el sistema informático. Una vez que ya habíamos decidido cuál era el sistema informático, fuimos a ver lo que había fuera, qué es lo que ofrecían las empresas comerciales. Y lo que ofrecían entonces, para que os hagáis una idea, lo que ofrecían entonces era para las televisiones un ordenador con una base de datos, un robot que iba a la estantería donde estaba el Betacam, se lo llegaba, se lo metía al redactor y estaba ahí donde estábamos. Nosotros ya diseñamos en aquel momento, en una sala del museo, un ordenador central con una bomba de vídeo que daba servicio a 20 ordenadores, en red al mismo tiempo. Los usuarios buscaban en la base de datos, decían: este es el que quiero ver, y les venía directamente. Pero claro, una cosa era el sistema y otra cosa donde sacar los fondos. En el museo teníamos pues las películas que podíamos poner en las salas y lo que había, pero no por casualidad. Yo soy miembro de la Asociación Española de Cine e Imagen Científico desde el principio, y he estado muchos años como secretario general, y allí teníamos la filmoteca de la SECIC. Nosotros teníamos 3.000 vídeos recogidos, que partían de la Cineteca del CSIC, que son unos vídeos muy antiguos de cuando en los años 60 se hacían sesiones de cine científico en España, en Madrid, y luego todos los certámenes de cine científico donde participa la asociación como jurado o que organizan ellos mismos. Bueno, pues ahí se hizo una sinergia, unos tenían un material para enseñar, otros tenían el equipo para rellenar. Entonces, en principio era la mediateca del museo, pero enseguida se convirtió en la mediateca del CSIC, porque entonces, en el año 2000, inauguramos en el 2004 con 3.000 documentales, pero es que hay que darse cuenta que entonces no había YouTube, no había nada, o sea, era el único sitio donde se podían ver vídeos. Y enseguida la emergente Unidad de Cultura Científica del CSIC, porque entonces estábamos Pilar Tijera, Jaime, yo y 2 o 3 más, y desvaídos en los centros, no es lo que es ahora, pues enseguida la asumió como proyecto también, y seguimos adelante con el proyecto. Para que os hagáis una idea, el presidente de las filmotecas mundiales, en el 2004 o 2005, vino a conocer la mediateca porque decía: es que no hay nada en el mundo, no hay nadie que tenga 3.000 documentales de ciencia recogidos. En el 2000... ¿Cuándo me fui yo? En el 2008 yo cambié de destino, me marché al Centro de Astrobiología, la mediateca estaba terminada y solo faltaba, que de hecho fue unos meses después, la versión que podemos ver ahora, que es la Cienciateca del CSIC. La Cienciateca del CSIC es la mediateca en red. Por desgracia, eso ha supuesto que la sala del museo se ha cerrado y solo está la sala. La sala del museo era algo espectacular. Yo un fin de semana fui y tengo fotos de 3 generaciones de una misma familia viendo documentales. Todavía se me pone la carne de gallina cuando veo, porque fui por casualidad al museo un fin de semana y me fui al laboratorio por la cámara de fotos para hacer esas fotos. Estaban los abuelos con los niños encima y los papás en la mesa de al lado viendo. Imagino que tiene que ser muy satisfactorio, ¿no? Sí, realmente ha sido un trabajo muy satisfactorio. Ahora el sentido de la Cienciateca, donde está la tecnología, no tiene el sentido que teníamos entonces. Daros cuenta que en 2004 éramos líderes mundiales, no había nada igual. Y lo puedo decir porque me lo dijo el señor este, que es el que conocía de todo, ¿no?
Bueno, pues seguramente la idea además era que todos los centros del Consejo, todo el que hiciera vídeos en el Consejo, los incluyera en Mediateca del CSIC y de ahí se podían ver. Pasaron dos cosas, que Mediateca del CSIC empezó a dejar de tener personal suficiente para poder dar servicio y después que ha venido YouTube. Yo tengo en el centro, yo estoy ahora en el Instituto Eduardo Torroja del CSIC, yo tengo mi propio canal de YouTube y no mando los vídeos a Mediateca del CSIC. Claro. Porque no lo van a poder procesar, porque lo sé, que no hay gente suficiente, pero después es que es mucho más inmediato y tiene mucha más repercusión una búsqueda en YouTube que en una Cienciateca. Claro. Bueno, hay otra cosa que a mí me parece alucinante, porque, claro, son cosas que nosotros hemos hecho, que pensábamos, somos muy innovadores, esto no lo ha hecho nadie antes, y luego te pones a mirar y Rogelio ya lo había hecho antes. Concretamente, un programa de radio de divulgación hecho por personas con discapacidad intelectual. Realmente lo que pasa es que muchas veces no sabemos lo que hace el de al lado. Eso es. Y eso nos obliga muchas veces a reinventarnos. Para eso sirven los congresos y para eso sirve que nos encontremos. Yo siempre ahora digo en los congresos que ya soy de los viejos rockeros. Ahora están esta gente joven que están mucho más preparados que estábamos nosotros, pero es la manera de contarse las cosas. Pues aquello surgió, yo soy muy inquieto. Soy incapaz de estarme... Cuando me he cambiado de destino, no buscando un puesto mejor o un dinero más, si se me había acabado un proyecto, pues me voy a otro proyecto, ¿no? En ese caso pasó que un día iba escuchando la radio, el Día Internacional de la Radio, y desde la cadena SER contactas con unos tíos que era de la Fundación Juan 23, que tenían una emisora que se llamaba entonces Radio o lo que sea, y hablaron a chicos personas con discapacidad, que los notaba. Total, que llegué a casa y me senté en el ordenador y busqué a ver qué eran estos. Y entonces vi que todas las entrevistas que tenían, todas, eran el director de Coca-Cola, el director, todos ejecutivos de empresa y gente de empresa. Y entonces yo les escribí un correo diciendo, oye, mira, llevo muchos años en esto de ciencia y si queréis algún día para cambiar, puedo buscar algún científico. A la semana me contestaron el correo, me llamaron por teléfono. Rogelio, que no he visto tu correo, es que quieres ser voluntario de la fundación. Yo no quería tanto. Bueno, pues ahí empezamos y lo que hicimos entonces, la estructura del programa es que había un programa a la semana y decidimos que uno de los programas de la semana se llamaba Evolucionando y se dedicaba a la ciencia. En principio el trabajo que planteamos es que yo buscaba temas pues o en la Comunidad de Madrid, en la información, o en el SINC de FECIT, buscaba noticias, las trabajábamos con los chicos, preparábamos la entrevista y luego grabábamos y comentábamos. Al principio surgió bien, pero luego era muy difícil, aunque los temas los tratábamos bien, estamos hablando con qué tipo de personas estamos hablando y qué capacidad se tiene. Para ellos, comentar que han visto que una persona se ha tirado al tren, o sea, las noticias diarias es mucho más fácil que hablar de ciencia después. Entonces vimos que aquello se hacía farragoso porque lo habíamos ensayado bien, se preparaba bien, pero luego no éramos capaces de desarrollar. Entonces, bueno, cambiamos un poco la dinámica y lo convertimos en un noticiario. Ellos eran presentadores de una noticia y si había algún pequeño comentario. Hombre, tuvimos la suerte que para el formato que era que un investigador iba, hacíamos la entrevista al investigador y luego hablábamos de noticias de la ciencia. Tuve la suerte de poder enganchar a Margarita Salas para que me inaugurara el programa. Y luego pues han ido bastantes científicos de peso. Pero al final terminamos cambiando por un noticiario. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? Como el resto de cosas de la ciencia. La Fundación Juan 23 lleva a personas de empresa y de prestigio porque quieren que vayan allí y de paso dejen algo de dinerito, se comprometen a la fundación. Como los científicos no le llevábamos dinero, pues poco a poco se fue dilatando la participación de la ciencia en el programa. Y también yo por problemas personales dejé de colaborar en la parte normal, porque seguí yendo aunque no hacíamos ciencia ya. Pero bueno, conseguimos un accesis en los prismas de la Casa de las Ciencias, que eso, como sabéis, es mucho, porque compites con gente muy, muy, muy buena. Bueno, y otra iniciativa que participaste, que es la de cine científico, que creo que Nidia te quería hacer alguna pregunta al respecto. Pues es un tema que siempre nos preguntamos cómo abordarlo y para que sea realmente una actividad divulgativa. Entonces, con tu experiencia, ¿qué dirías en este sentido? Bien, los tiempos han cambiado muchísimo. Nosotros hemos estado haciendo con el museo y con el CSIC, incluso las ferias de la ciencia, sesiones de cine científico, pero ahora, incluso en el Museo de Ciencia, en la Castellana, con un público cautivo que son los propios socios de la Sociedad de Amigos del Museo, pues te juntas 4 o 5 personas. La gente no se mueve a ver un documental científico porque se sientan al ordenador de su casa y lo ve. Y eso ya sí que lo hemos visto que ha cambiado.
pero realmente hemos hecho mucho, porque, por ejemplo, desde el 2003 a 2007, propusimos a FECIT un programa que era un programa de cine científico para escolares, para los profesores. Fijaros el sistema, entonces lo que era, hacíamos copias de DVD que se prestaban a los colegios y lo utilizaban y curiosamente lo devolvían. ¿Qué decíamos? No lo van a devolver, funcionaba. Había una persona, teníamos varios paquetes, la Asociación Española de Cine Científico proponía a FECIT un programa y FECIT pagaba el costo de hacerlo. Se hacía también desde Mediateca porque era todo una simbiosis al mismo tiempo y aquello supuso que cuando hemos dejado de hacerlo los profesores nos han seguido pidiendo, porque además iban los documentales con una ficha pedagógica para trabajar. O sea, que el profesor lo tenía a huevo, le mandabas el vídeo, le mandaba la ficha y no tenía nada que hacer. Daros cuenta de lo que estamos hablando, de una persona todo el día mandando un DVD al colegio de Tarragona, al otro, que vuelva, 3, pero era el único sistema que había. Ahora sería una locura hacer ese sistema, porque los colgaríamos en algún servidor, que se los bajara, que se no sé qué. Pero realmente el cine científico es una herramienta, no es nada más que una herramienta para los científicos para divulgar la ciencia. No es una cosa específica, no. Tienes que hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, ahora digo que si montara sesiones de cine científico ponía un monologuista, uno de los que hace magia, un no sé qué y un documental. Vale. Si quieres que la gente vaya solo a ver un documental, no va a ir. Aparte que los documentales científicos en general, muchos de ellos son documentales de 60 minutos. Ese es un problema. Yo que soy jurado en muchos certámenes, es un rollo, porque es que son muchos minutos para que ahora la gente esté pendiente. Entonces, tienes mucho interés o no aguantas. El paquete aquel de FECIT nos habíamos puesto entonces un tope de vídeos de media hora. Buscábamos vídeos cortos. Ahora ya ni siquiera nos valdría la media hora. Entonces sí que es una herramienta muy útil, la gente aprende mucho, la gente los necesita, lo que pasa que tampoco tienes acceso a ellos. Nosotros sí teníamos, de los 3.000, no sé cuántos hay en Mediateca, me voy a preguntar esta mañana cuántos tenían, porque a partir de entonces ha crecido de otra manera, se rompió la colaboración entre la SECIC y el CSIC, y entonces no se siguieron implementando documentales. Yo te digo que yo controlo la filmoteca de la SECIC ahora mismo y tenemos 6.500 documentales recogidos. Y la gente sigue pidiendo ese material, pero no tiene acceso a ellos. La Mediateca del CSIC, ahora la Cienciateca del CSIC, tú puedes ver 5 minutos de cada vídeo, nada más por problemas de derecho de autor, porque yo tengo los vídeos, los 6.000 que tengo, los tengo recogidos porque tengo autorización para recogerlos para investigación, pero no puedo proyectarlos públicamente. Entonces hay que dar acceso a que la gente sepa qué es lo que hay. Y claro, para eso tiene que haber unos profesionales o alguien que sepa lo que hay, ver el temática y distribuirlo. Claro, yo como me ha tocado ser en muchos jurados y al momento se te hace la bola, pero sí sabes un poco de qué va. ¿Tienes un documental que vaya de esto? Pues si me acuerdo, vale, y si no puedes ir a la base de datos y buscarlo. Bueno, Rogelio, hemos visto que no has parado en todos estos años, pero al igual que a nuestras compañeras de Ciencia en el Barrio, te queríamos preguntar qué ha supuesto esto a nivel personal. A mí me ha supuesto una manera de vivir, una manera de ver la ciencia, una manera de amar la ciencia. Yo soy de los que, como ya soy muy viejo, siempre se hablaba de la institución, de la casa del CSIC. Yo llevo desde los 18 años en el CSIC. Os dije que al principio tenía mis formaciones de fotógrafo científico, es lo que estaba haciendo en varios centros de investigación, y luego desde el museo me empecé a hacer la divulgación científica. Y siempre cuento lo mismo, pasé de con mis fotografías documentar el trabajo de los científicos, de los que han sido ministros, ministras, y de muchos de los científicos que vemos ahora en la tele. Yo les he hecho, a Margarita del Val, por ejemplo, le he hecho la tesis y la tesina, las fotos de la tesis, que son muy viejos. Entonces tuve la suerte de estar en el CBM en aquellos años y luego en el museo con gente muy puntera. Entonces eso cambié de tener que hacer las fotos para demostrar, para ver cómo podía yo acercar el trabajo de esos científicos a la sociedad. Y eso es lo que me marcó del principio. Tuve la suerte de estar en aquel primer grupo que empezábamos, los locos que empezamos a hablar de la ciencia es cultura en el 2004 o 2005, que ahora ya casi se nos ha pasado de rosca la ciencia es cultura. Pero estuve ahí, he podido estar en el CSIC y en los primeros años del área de cultura científica y poder colaborar en lo que he podido desde mi poca conocimiento, pero muchas ganas. Yo le he hecho muchas ganas y mucho tesón, hasta llegar a un centro que no tenía nada que ver con donde estoy ahora, que es el Instituto Eduardo Torroja, donde están arquitectos e ingenieros,
y me ha costado 2 años ver por dónde le sacaba la chicha a ellos para para que la sociedad pudiera entenderlo. También allí se puede contar la ciencia y dejar a la gente a la ciencia. Realmente a veces mi mujer me dice que es que el consejo al final lo van a heredar ellas, porque le decían sobre todo en el museo, porque me gusta mucho, y cuando te gustan mucho las cosas a veces dedicas más tiempo del que deberías a las cosas, pero estás a gusto. Sí que ha habido un momento, porque cuando yo tenía 2 pies, el pie de CSIC y el pie de la Asociación Española de Científicos, que se juntaban en la mediateca, y eso a veces ha sido un problema de comprensión para las 2 partes y para mí más trabajo, pero como me gustaba y es lo que tenía que hacer y es lo que en ese momento mis jefes me decían que hiciera, pues yo tiraba para adelante y me dejaban hacer, pues para adelante. Genial, la verdad. Bueno, ahora Paloma Arroyo, del programa Ciudad Ciencia. El programa Ciudad Ciencia es lo que yo quiero ser cuando sea mayor, básicamente. Es un proyecto divulgativo enorme, maravilloso, que nosotros sabemos lo que es, pero te invitamos a explicarlo para nuestros oyentes. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por ese calificativo tan bonito de Ciudad Ciencia. Yo la verdad es que soy una enamorada del proyecto, a mí me encanta. Ciudad Ciencia es un proyecto de divulgación científica del CSIC y la FECIT, cuyo objetivo es lograr acercar la ciencia a aquellas localidades que no son grandes núcleos urbanos y que están alejadas de grandes poblaciones y que en su agenda cultural no tienen actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología en la actualidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues les acercamos la ciencia en múltiples formatos. Les ofrecemos actividades como pueden ser talleres, conferencias, clubes de lectura, exposiciones. También tenemos una serie de actividades que llamamos como de gran formato, que son teatros científicos o cuentacuentos. Y les ofrecemos un abanico de posibilidades de actividades y ellos van demandando aquellas que creen que van a encajar mejor en sus localidades, que van a interesar más y así las llevamos a cabo. Además tiene el valor añadido de que son los propios investigadores del CSIC los que se desplazan a estos lugares para realizar estas actividades. Sí, bueno, en eso tengo una experiencia personal al respecto, que la verdad es que fue genial, fue una maravilla, porque me recibieron pues de una forma increíble en ASPE, concretamente. Sí. Hicimos una serie de actividades, primero fui yo, pero después fue mi compañero Juan con Gerard Remolins para hacer actividades de arqueología. Sí, la verdad es que vosotros en la Milá habéis viajado bastante con Ciudad Ciencia hasta ahora. Además, es un proyecto que va creciendo tanto en contenido como en localidades. Tratamos de incluir localidades todos los años y hoy en día hay 50 municipios de toda España, de todas las comunidades autónomas, adheridos al proyecto. Y bueno, esos municipios nos van demandando actividades, las van agendando, porque la idea de Ciudad Ciencia es que no se metan actividades de ciencia sin ningún motivo, sino que en la propia agenda cultural del municipio se vayan colando poco a poco esas actividades para que digamos que la ciencia vaya calando en la sociedad como una lluvia fina, ¿no? y vaya interesando el tema. Y desde tu experiencia y posición, o sea, con todas estas actividades que nos has contado, ¿nos podrías decir cuáles son las actividades divulgativas que mejor funcionan? Pues es que depende muchísimo del municipio de que se trate. O sea, hay municipios que nos demandan sobre todo conferencias, incluso temáticas determinadas de conferencias, porque les interesa más el tema de la alimentación o porque organizan unas jornadas gastronómicas todos los años y nos piden pues alguien que les hable del tema. O por ejemplo, el tema de humanidades, que muchas veces las humanidades parece que no forman parte de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero bueno, hay municipios que sí que nos demandan muchas actividades relacionadas con las humanidades. Hay otros que prefieren talleres, es que depende muchísimo. Sí que es verdad que las conferencias yo creo que sería el top 10, porque son, digamos, más sencillas de organizar. Además, un aliciente que también tiene el proyecto es que tratamos para economizar recursos, tratamos de hacer esa misma actividad de mañana y de tarde, de manera que cubramos público infantil por la mañana, público escolar, y por la tarde público general. Entonces eso en tema conferencia pues es bastante fácil. Y los talleres también funcionan bastante bien, sobre todo cuando los proyectos se unen al proyecto al principio. Los municipios nos demandan sobre todo talleres, actividades como muy así
pues eso, teatro, y luego ya se relajan un poquito, ya nos piden pues actividades de todo tipo. Una curiosidad, ¿cuál sería el ayuntamiento más pequeño o apartado de los que han participado en Ciudad Ciencia? El sitio así que dices, nunca pensé que trabajaría en un sitio así, pero que es genial hacerlo. A ver, yo tengo hay varios, es que además, como les tengo mucho cariño a muchos de ellos, me sabe hasta mal porque son como mis niños, ¿no? Hablar bien de uno y mal de otro. Pero, por ejemplo, Mota del Cuervo es un municipio que funciona muy bien porque lo gestionan desde la biblioteca municipal y la verdad es que las bibliotecarias se desviven con el proyecto y organizan un montón de actividades, y es un municipio que tiene muy pocos habitantes, tiene 6.000 y pico habitantes. Pero, por ejemplo, hay otro municipio que a mí me llega al corazón, que es Ubrique, en la Sierra Gaditana. Es un municipio precioso además, y la verdad es que siempre que han ido, yo he tenido ocasión de viajar bastantes veces allí, la gente es súper agradable, un lugar además en las que las actividades calan muy bien y tienen muchísima repercusión, siempre está la alcaldesa ahí, o sea, es como que interesan muchísimo esas actividades y las conoce casi todo el pueblo cuando va algo de Ciudad Ciencia, ya digamos que es una imagen Ciudad Ciencia allí. Y bueno, la verdad es que los investigadores e investigadoras que han ido allí a Ubrique se han vuelto con muy buenas experiencias en el bolsillo. Muy bien. Bueno, por ponernos un poco prácticos, imaginemos que yo fuera un maestro, ¿no? Que veo que esto de Ciudad Ciencia, que existe, ¿qué pasos? O sea, y digo, pues estaría bien que a mi pequeño pueblo, zona rural o tal, vinieran investigadores o investigadoras del CSIC a hacer actividades. ¿Qué debería hacer esa persona? Pues mira, a ver, primero te voy a contestar porque claro, nosotros la conexión que tenemos con los municipios es a través del ayuntamiento. Sí. Entonces, si fuera un docente, un centro educativo, tendría que ver si es de un municipio Ciudad Ciencia, ¿no? Porque claro, nosotros exigimos a los ayuntamientos cuando firmamos una especie de documento de adhesión, que haya una persona encargada del ayuntamiento, un personal del ayuntamiento, que sea nuestros ojos y nuestros oídos en ese ayuntamiento y que sea el que nos demande actividades. Entonces, no podemos abarcar a los docentes, a vecinos y vecinas de todos los municipios porque sería una locura. Entonces, digamos que los enlaces son aquellos técnicos de esos 50 municipios los que recopilan todas esas solicitudes de los ayuntamientos, las organizan de la manera que consideren y nos las hacen llegar ya a modo de solicitud. Entonces, si hay algún docente que se entera o algún vecino o vecina de cualquier municipio de España que le gusta el proyecto y que no pertenece a la red, pues mi consejo es que nos escriba que nos escriba directamente un correo, no, sino que se dirija a su ayuntamiento y que sea esta administración local la que nos escriba a nuestra cuenta general, a info@ciudadciencia.es, y que nos diga que quiere formar parte del proyecto. Y entonces ya valoraríamos esa solicitud. Claro, entonces al final sería pues, el ayuntamiento y quizás la concejalía de cultura o educación, en su caso. Depende. Hay veces que hasta tenemos algún concejal o concejala que pues muy entusiasta que quiere hacerse con el proyecto, ¿no? No suele funcionar muy bien en esos casos. O sea, tiene que tener más tiempo, porque es un proyecto que demanda bastante tiempo de esa gente. Entonces, pues tienes que repartir carteles, tienes que tener la sala acondicionada para la realización de la actividad, formar grupos, o sea, requiere bastante. Y para el personal investigador que haga divulgación o que quiera hacer divulgación y participar en Ciudad Ciencia, ¿hay alguna manera de ofrecerse o cómo funciona esto? Hombre, por supuesto, nosotros además, pues como les pasa también a Ciencia en el Barrio, ¿no? Tampoco queremos inventar la rueda. O sea, hay un montón de iniciativas, hay un montón de cosas chulas, hay gente encantada con la divulgación que hace cosas maravillosas, entonces lo que nos gusta es incorporar iniciativas que sí que son replicables y que se pueden llevar a estos municipios e incorporarlas al proyecto. Entonces, si hay algún investigador o investigadora que está interesado, pues se pone en contacto con nosotras, nos viene a ver aquí a nuestras oficinas de Serrano, o una llamadita o un correo,
y bueno, nos puede contar pues qué tipo de charla suele dar o qué temática trabaja, si tiene un taller que ha desarrollado alguna semana de la ciencia y vemos que es replicable, como pasó con vosotros tenéis en la Mila un taller, el de descubriendo tus antepasados a través de las herramientas, que precisamente pues vino Juan Gibaja a nuestro despacho, estuvimos Belén y yo con él, nos contó un poco y tal, y ahora es un proyecto, es un taller que viaja por los municipios de Ciudad Ciencia. Sí, están encantados. Sí. Juan y muchas veces Gerard Remolins, que la acompaña, dicen que para ellos es Arqueólogos por España, y la verdad es que están felices de hacerlo. Sí. No, sí. Se hacen fotos y nos las mandan al grupo de WhatsApp. No, está genial, la verdad. Bueno, para ir cerrando y terminando este programa, sí que tenía algunas preguntas que quería plantear en general para quien la quiera responder o si queréis hacer una pequeña ronda de respuestas. Y es el tema de preguntar, bueno, pues cómo ha afectado la pandemia de la COVID al tema de vuestros proyectos y vuestras actividades, ¿no? Ya me imagino que será mucho, que nos ha afectado a todos muchos, pero bueno, que si queréis contar un poquito cómo ha sido, pues os lo agradezco también. Bueno, en nuestro caso, como la mayor parte de las actividades son presenciales, las hemos tenido que cambiar, o sea, no se han podido celebrar. Pero sí que es verdad que tenemos también un formato de actividades que son online, de las que no he hablado antes, que se gestionan a través de la web, y hay talleres online que sí que posibilitan la interacción a través de la página web. Pero bueno, también hemos celebrado alguna charla online durante el confinamiento, o sea que bueno, algo hemos podido hacer, pero muy poco, una lástima. Y tenéis, bueno, ya por juntarlo con la siguiente pregunta, que tiene más sentido hacerlo ya así seguido, ¿tenéis alguna idea de proyecto a futuro, cambio para abordar esta nueva normalidad? Pues estamos trabajando en ello. De hecho, desde marzo, abril, cuando vimos que la situación se podía alargar, ya empezamos a hablar entre nosotras, bueno, somos varias compañeras, Carmen, Irene y Violeta, las que llevamos el proyecto, y bueno, estamos trabajando en intentar meter más talleres online que se puedan realizar exclusivamente a través de la web sin problemas. Y bueno, intentar hacer charlas, pero bueno, estamos trabajando en cosas, también estamos desarrollando, por ejemplo, audioguías, porque una de las actividades que hacemos es mandar exposiciones a estos municipios, pero hemos desarrollado audioguías que se pueden descargar, entonces pues eso también posibilita escuchar, ver en formato PDF desde tu ordenador los paneles de la exposición y escuchar con cualquier audio pues la audioguía de los paneles. Sacaremos más novedades en la web a medida que vayamos trabajando en ello. Muy bien. ¿Y en Ciencia en el Barrio cómo están las cosas? Bueno, nos pasa un poco parecido a Ciudad Ciencia. Antes decías que quería ser de mayor como el proyecto, es nuestro hermano mayor, el proyecto Ciudad Ciencia. Así que Ciencia en el Barrio le pasa que fundamentalmente todas las actividades son presenciales, pero tenemos que adaptarnos siguiendo un poco los pasos de nuestro proyecto hermano. Justo tuvimos que cancelar cuando ya teníamos el lugar donde hacer la feria. Sí, una pena. Cuando habíamos encontrado un polido porque nos lo cedían en un momento muy bonito, pues llegó la pandemia y bueno, entonces como todo el mundo... perdón. Nunca os pasó algo parecido. Sí, ¿no? sí. Bueno, muchas cosas se estropearon, pero fue particularmente frustrante y eso ayudamos, coordinamos, apoyamos un taller de cocina para inclusión laboral de jóvenes en situaciones complicadas, de institutos, en otras palabras serían alumnos defenestrados, ¿no? Sí. Esos malotes también de los que hablabas y tal, que muchos son inmigrantes recién llegados, que es que no pueden realmente acabar el instituto porque apenas controlan el castellano, para empezar, ¿no? Y entonces vehiculamos a través de la prehistoria, de la alimentación en la prehistoria, un taller de cocina, que les da una cooperativa de inserción laboral del barrio. Y el último acto era que ellos hacían un catering en la institución Milà i Fontanals, y se iba a hacer el viernes que empezó el confinamiento. O sea, adiós catering. Pues imaginaos también. Adiós feria, adiós catering, o sea, que sí que ha sido doloroso ir cancelando. Y ahora, no solo Ciencia en el Barrio, Ciudad Ciencia o los proyectos, o sea, la divulgación en general que hacemos las personas que nos dedicamos a ello, tiene
un reto por delante serio, porque es como, bueno, ¿cómo hacemos para seguir poniendo a disposición, en nuestro caso, recursos públicos, ¿no?, del CSIC, del público y llegar? No es fácil, vamos a tener que... O sea, está genial tener las herramientas tecnológicas a nuestro favor, pero es que la divulgación se empapa mucho también del contacto directo, como decíamos antes. Nuestro trabajo fundamentalmente es en campo, entonces va a ser una lástima que las actividades se vean así recortadas. Pero vamos a ver hasta dónde llegan los formatos digitales. Exacto, o sea que habrá que pensar de otra forma, ¿no? Quedarse. Sí, está claro que tendremos que darle una vuelta de tuerca. Y igual, yo qué sé, llegamos a... Nos inspiramos, hay que inspirarse. Muy bien, hay que inspirarse, seguramente no es una mala frase para terminar este programa, que tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, así que voy a pasar a despedir a las invitadas y presentadora. En primer lugar, Rogelio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de llegar a más gente. Paloma, gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Nidia, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y Belén y Cristina, muchas gracias también. Por invitarme. Y bueno, cerramos con los agradecimientos más institucionales a la Fundación General CSIC, la iniciativa Cuenta la Ciencia, a la FECIT y Ministerio de Innovación, a nuestra institución Milay Fontanals, a la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica del CSIC, al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y, por supuesto, a Pablo Jiménez, nuestro técnico, sin el cual no sería posible hacer este programa. Recordaros que podéis conocer todas nuestras iniciativas de divulgación inclusiva en nuestra página web cienciainclusiva.wordpress.com, que también estamos presentes en las redes sociales, concretamente en Twitter, @indie_inclusión, y en YouTube en nuestro canal que se llama Indie Investigación y Divulgación Inclusiva. Y sin más, Millán se despide de todos vosotros y vosotras. Hasta el próximo programa.